Buenos días. Hoy día, viernes 20 de junio de 2020, vamos a iniciar dentro de breves minutos otra transmisión eh, que corresponde a, a la séptima, me parece que es exposición, y que además llega a ustedes por el esfuerzo y la preocupación que tiene la ONP para con todos ustedes. Entonces, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, muy frecuente, que limita mucho las actividades de la vida diaria, ¿no? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Están listos para escuchar? Hoy día vamos a conversar y aprovecho de una vez para saludar a los padres, que este domingo que llega es el Día del Padre. Entonces, esta transmisión va a ser en homenaje a ellos, al esfuerzo, a la dedicación, a la preocupación por su familia y por sacar adelante el hogar, los hijos que salgan ciudadanos de provecho. Sabemos que eso es un esfuerzo muy grande y también saludar a las madres que hacen de padres, ¿no? Las madres que son padres a la vez. Las, las madres que son padres que no tienen hijos pero criaron a otros niños. Todos ellos que tienen un papel, un rol preponderante, la fijación de la figura, a quien, digamos, acogerse en caso de necesidad, eso que se graba en el inconsciente del niño, esas son las personas que son padres, sea varón o sea mujer. Y también a esos padres no biológicos, que se encargan de las personas, de los niños, y sacan adelante el hogar. A todos ellos, mi reconocimiento, mi saludo, y vuelvo a repetir, esta transmisión va en honor a ellos. Ya somos 21. Nos escribe Nelly Carmela Cabrera Queche. Buenos días, María Silvia Córdoba Ramírez. Buen y bendecido día, María Supo. Buenos días, doctor. Gracias, Nelly, María. Si me olvido, disculpen por favor, pero gracias. Les saludo yo también con mucho cariño, con mucho afecto, y gracias por estar aquí disponiendo su tiempo para compartir estas charlas. Ya vamos subiendo a 25 visualizaciones. Elena Elpidia Lezama Córdoba. Buenos días, doctor Aguirre. Elsa Jesús. Buenos días, doctor. María Vaca Cruz de Martínez. Buenos días, doctor. Que tenga un feliz día del padre. Gracias, gracias, María. Y vamos subiendo a 25, ya casi 30. Bien. Faltan pocos segundos para empezar ya la transmisión. José Luciano Chávez Rodríguez. Buenos días, doctor. Feliz día del padre. Gracias, José, de igual modo, si eres Vamos padre. aumentando. Vamos 28 visualizaciones. Victoria Gómez Vázquez. Buenos días, doctor Aguirre. Buen día, Victoria. Vamos 30. Ajá. Seguimos subiendo. Bien, yo creo que vamos a empezar ya la transmisión, ¿no? Así que vamos a empezar en estos momentos. Ok, gracias, Germán. Bien, buenos días, señores pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico geriatra de la Casa del Pensionista de la ONP. Hoy día vamos a tratar un tema
muy interesante, que tiene mucho impacto en la comunidad mayor, de personas mayores, ¿no? Y se trata de la insuficiencia circulatoria de miembros inferiores. Cuando hablamos de insuficiencia circulatoria, estamos hablando de una serie de enfermedades que vamos a ver a continuación. Esta insuficiencia circulatoria de miembros inferiores se incrementan estas insuficiencias con el paso de los años. De todas estas enfermedades que constituyen insuficiencia circulatoria de miembros inferiores, las enfermedades venosas son 10 veces más frecuentes que las enfermedades arteriales. O sea, la vena se dilata, se vuelve insuficiente más rápido, en 10 veces a una velocidad 10 veces mayor que la arteria. Hay una mayor prevalencia, significa que hay una mayor cantidad de casos de personas que tienen insuficiencia venosa entre los 60 años a los 69, que corresponde al 40% de la población adulta mayor. Casi la mitad, entre 60 a 69 años, mayores entre 60 y 70, casi la mitad tienen algún problema de insuficiencia venosa en este caso. Cuando hablamos de insuficiencia circulatoria de miembros inferiores, estamos hablando de los 3 tipos de circulación que tenemos. Cuando se altera la vena, se llama enfermedad venosa. Cuando se enferma la arteria, se llama enfermedad arterial. Y como cuando se enferma el sistema linfático, ¿no? Es una insuficiencia linfática, pero la enfermedad en sí se llama linfedema, ¿no? Entonces vamos a ver en esta transmisión, el compartir conocimientos con ustedes, vamos a ver estos 3 tipos de alteraciones que corresponden a las arterias, venas y al sistema linfático. Entonces vamos a empezar con la primera, la más frecuente, ¿no? Que es la enfermedad venosa. Las venas, como ustedes saben, recogen la sangre del organismo y lo lleva al corazón, pasando por los pulmones para que se transforme en sangre arterial. De tal manera que las venas son el sistema, el acueducto por donde regresa la sangre con una serie de toxinas para ser limpiadas en los pulmones y pasar al corazón, ¿no? Entonces, esta es una red muy importante de drenaje, ¿no? El sistema venoso, rápidamente para que tengamos una idea, cuando uno está parado de pie y de frente, vamos a ver las venas de safena mayor y la vena safena menor. En la parte posterior tenemos la vena femoral y la vena poplitea. Son las venas más importantes. Son innumerables venas. Y entre las venas, entre vena y vena, también hay comunicantes, o sea, sistema venoso que se comunican unos con otros. Y además de ahí salen una serie de venas más chiquititas, ¿no? Hasta que terminan en vénulas, que son las venas últimas, digamos, más chicas. Entonces, este es el sistema venoso que está en todo el cuerpo. En la parte de miembros inferiores ya sabemos que tenemos la vena safena mayor, la vena safena menor, la vena femoral y la vena poplitea, que son las 4 venas principales, las que originan inclusive muchos de estos problemas. Dentro de la enfermedad venosa, a su vez, tenemos una serie de enfermedades. Las más frecuentes son a la cabeza las varices, segundo, las úlceras varicosas, y tercero, la tromboflebitis superficiales y profundas. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la enfermedad venosa inicia con las varices y en un segundo estadio pasan a las úlceras y el otro estadio ya la obstrucción, obliteración, ¿no? De la vena. Las varices son las encargadas de devolver la sangre del corazón, como ya hemos dicho.
La Organización Mundial de la Salud define a las varices como dilataciones de las venas que con frecuencia son tortuosas. Entonces uno nunca va a ver, o muy pocas veces va a ver una varice, una vena ensanchada, recta. ¿No? Todas son tortuosas. ¿No? Las varices secundarias, es decir, que no es por la misma alteración de la vena, sino por otra enfermedad que hace que se dilaten las venas, ¿no? Entre ellas tenemos, que son las varices secundarias, y entre ellas tenemos los tumores. Un tumor que esté comprimiendo, por ejemplo, la vena safena, va a producir varices porque está comprimiendo una vena mayor. Puede ser un tumor ganglionar, puede ser un tumor de músculo, ¿no? Etcétera. Los traumatismos. Cuando uno sufre un traumatismo y se corta una vena, por ejemplo, entonces se hacen comunicantes, o sea, el organismo comienza a formar venas pequeñas alrededor, pero ya no vienen a suplir la carga que tenía esta vena grande, por ejemplo, ¿no? Los traumatismos o la insuficiencia valvular que impiden el retorno venoso normal también, ¿no? Entonces, tenemos tipos de varices. ¿Cuáles son los síntomas de estas varices? Primero, edemas malleolares vespertinos. ¿Qué significa eso? Que se hincha el pie en el tobillo y en el empeine. Sobre todo en las tardes empieza. Durante el día amanecen bien, pero después, conforme pasan las horas y vamos haciendo nuestras actividades de la vida diaria, comienzan a hincharse los pies. Y a las 5 o 6 de la tarde ya tenemos unos pies hinchados, los tobillos bien hinchados, el empeine también, y cuando uno pone el dedo, queda una huella. Eso se llama fovea. Entonces, edemas que hacen fovea. Uno pone el dedo y deja marcado. Esto es importante porque vamos a ver después la diferencia de otros edemas, ¿no? Para dar diagnóstico. Entonces, un edema blando que deja fovea son edemas malleolares por problemas venosos, ¿no? Entonces, son vespertinos más que todo en la tarde. A su vez aparece la pesadez en miembros inferiores. Uno siente pesado. ¿Por qué? Porque está hinchado, pesa más porque el líquido se ha ido ahí. Dolores en extremidades inferiores. ¿Y por qué duele? Porque al haber edema, es decir, los tejidos del pie se llenan de agua, las venas se distienden. Mientras más hincha el pie, las venas van a estar más turgentes y por eso es que duelen y pueden romperse, ¿no? Entonces hay un dolor de miembros inferiores. Este dolor y esta sensación de pesadez, estos edemas de miembros de pie, empeoran con el calor y mejoran con el frío. También es otra de las causas, otro de los síntomas, ¿no? Las varices, las dilataciones estas venosas, tortuosas, tienen varios grados. Grado 1, que empiezan antes de los 70 años, empiezan muchas veces desde los 30, de los 40, tienen una incidencia generalmente familiar, ¿no? Y que se caracterizan por varices pequeñísimas, inclusive en arañitas vasculares se llaman, o sea, son puntos donde salen varias venitas chiquititas en forma de arañita y se ven en las piernas, en los muslos, ¿no? Entonces, este tipo de varices que no se hincha el pie y que además no molesta porque el organismo puede todavía compensarlo, ¿no? Es un grado 1. ¿Por qué? Porque aparecen las varices, pero uno puede seguir realizando sus actividades de la vida diaria sin que haya problemas. El grado 2 ya aparece la hinchazón, el edema, ya dijimos de tipo blando, que produce fovea. Cuando uno pone el dedo, presiona un poco, deja una marca. Esto es más acentuado por la tarde, como que dijimos de que las varices producen más edema vespertino. Cede con el descanso nocturno y hay un dolor leve. Inclusive, dicen, se me adormece un poco la pierna, la siento un poco pesada, ¿no? Me echo en la cama y me pasa, doctor. Entonces estamos hablando ahí de una varices de grado tipo 2, de grado 2.
Grado 3, ya no solamente es eso, sino comienzan a haber pigmentaciones pardo, negruzcas del tobillo, pero a veces no solamente pigmentaciones, sino depigmentaciones, es decir, algunos puntitos blancos, la piel se hace más oscura, negruzca alrededor del tobillo y comienza a picar bastante, prurito y atrofia cutánea. ¿Qué significa eso? Normalmente la piel tiene sus glándulas sudoríparas, sus glándulas sebáceas para mantener la grasa y el agua, para mantener hidratada la piel, y tiene sus vellos. Cuando hay atrofia cutánea, lo primero que se secan son estas glándulas sebáceas y cutáneas, y por eso el pie se vuelve seco, medio acartonado inclusive, ¿no? Y se caen los vellos. Es como un campo de cultivo. Cuando no llega la irrigación se mueren las plantas, igual se mueren las glándulas sudoríparas que producen agua, sudor, las glándulas sebáceas que producen grasa para que el agua del sudor no se evapore y mantenga la piel turgente, ¿no?, en buen estado. Y se caen los folículos pilosos, es decir, los vellos. Entonces aquí ya hay una atrofia cutánea que pica, que se hincha y que produce inclusive una piel media cartonada. En el estadio 2B, 3B, aparece una sensación de quemazón, como que arde el pie. La picazón es muy fuerte, ¿no? Y inconscientemente en las noches, cuando uno está durmiendo, se rasca, que puede ocasionar lesiones, eczemas, infecciones de piel, atrofia de piel, y comienza a secretar un líquido. Me llora, dice. Y lo curioso, no me cierra. ¿Por qué? Porque como hay mala circulación, no se forma músculo, no pasan bien las proteínas y no forman carne. Entonces no se cierra tanto. Entonces, esto es el estadio 3B. Y en el estadio 4 ya se produce la muerte de las células y se producen úlceras. Estas úlceras ya con todo este cortejo sintomático, es decir, con edema, con prurito intenso, con dolor, con parestesia, se siente que se adormece la pierna, ¿no?, que quema, que pica demasiado y se ha hecho una herida, una úlcera que no cierra. Ese es el grado 4 en cuanto a las varices. Vamos a ver otra entidad, que son las úlceras varicosas. En otras palabras, una úlcera grado 4, úlcera varicosa, ¿no? Como dijimos, ya son secundarias a las varices, porque vienen a ser la consecuencia de las varices, producidas por un aumento de la presión venosa. Afectan el tercio inferior generalmente de los pies, de las piernas. Su inicio es una úlcera limpia con fondo rosáceo y tejido de granulación en su interior, pero después comienza a infectarse y hacer más grande las úlceras. Muchas veces he tenido pacientes que vienen con sus úlceras y después que vienen con sus úlceras me dicen: doctor, con el tratamiento me ha estado saliendo una costra. Yo me la lavo y como me pica me saco la costrita. Basta que se saque esa costra para que se haga más grande, ¿ya? Para que se haga más grande la úlcera. Entonces, este tipo de úlceras no se deben sacar. Se ponen como escamas inclusive y dicen: voy a sacarme las escamas por higiene, pero no necesariamente, porque después le van a producir más úlcera, más herida, ¿ya? Entonces, un vendaje compresivo fuerte en la primera semana puede prevenir una enfermedad prolongada. En ocasiones, las úlceras también se infectan, como hemos dicho, se produce eczema y linfangitis circunscritas, es decir, enfermedades, comienzan a salir ganglios. Y luego puede pasar a elefantiasis, ¿no?, es decir, un edema duro, una pierna hinchada que no baja así nomás, ¿no? Entonces, en la tromboflebitis superficial se dan los signos de flogosis, es decir, los signos de calor, dolor, rubor y tumor. ¿Qué significa eso? Que cuando la vena se inflama y se infecta a su vez,
¿no? La pierna se inflama sobre todo, la pierna se infecta, la pierna es la que se infecta. Entonces produce quemazón, dolor, piel acartonada, hinchazón y se pone rojo. Calor, dolor, rubor y tumor, que son los signos de fluorosis. Tenemos la otra forma de expresión de una insuficiencia venosa en este caso, ¿no? Que viene a ser la existencia de cordones calientes, más o menos de 1 centímetro de ancho, enrojecidos, dolorosos, una inflamación que remite a las 3 o 4 semanas. Entonces, esto tiene un inicio brusco, con calambres nocturnos, es doloroso en el muslo o en la zona gemelar, en la pantorrilla. Dura más de 15 minutos, no mejora con los cambios de posición cuando se para, y cuando el dolor cede queda imposibilidad para mantenerse parado porque hay un dolor, queda un dolor fuerte, cada vez que pisa duele. Entonces, cuando hay estos cordones así rojos, calientes, que producen calambres, estamos hablando de una inflamación y una obstrucción de la vena. Acá hay una obstrucción de la vena en una cabeza, digamos, de vena. Entonces, esto es lo que se llama la tromboflebitis. Sigan el puntero, ¿no? Acá, ¿ve? Esto. Y miren este cordón acá. Ojo, que se va por acá. Y estos son cabezas de venas, ¿no? Bien. Hay dolor. ¿Cuál es el signo de las venas, de las varices? Primero, ustedes se sientan digamos, en el escritorio y comienza a bambolear la pierna. Al bambolear la pierna hay dolor. Eso se llama el signo de Duquesne. También hay dolor a la palpación de la cara interna del muslo, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a palpar la cara interna del muslo, hay dolor y puede notar cordones varicosos, ¿no? Hay dolor a la palpación en la ingle y cuando se invita a toser al paciente. Palpa la ingle, presiona un poco y le dice tosa, y ahí siente dolor. Edemas, o sea, hinchazón de los miembros inferiores, cianosis, que es un color oscuro del miembro inferior, aparición de circulación colateral, se ven venitas a los costados, las arañas vasculares, que se llama aumento de temperatura cutánea, ahí quema la pierna, ¿no? Entonces, esas son las 3 grandes enfermedades, digamos, de la insuficiencia venosa, que es parte de la insuficiencia circulatoria en general. Ahora vamos a ver, ya terminamos lo de la vena, vamos a ver lo de la arteria. ¿Qué pasa con la arteria? La enfermedad arterial. En la enfermedad arterial vamos a ver, por ejemplo, mire, sigan el puntero. Esto es una arteria que ha sido cortada. ¿Cómo se ve? ¿No? La capa muscular, la capa íntima, que es la capa que está en contacto con la sangre, y la capa, ¿no?, serosa, que es la que envuelve la arteria como un vitifán, digamos, ¿no? Y acá, por acá pasa la sangre. Esta es una arteria normal. Pero miren esta arteria. Acá hay depósitos de diferentes sustancias que están expresados con colores diferentes, ¿no? Entonces, la arteria se puede obstruir parcialmente o totalmente, ¿no? Entonces, acá es para graficar la insuficiencia arterial. Entonces, vamos a ver ahora los problemas de la enfermedad arterial. Entre ellos tenemos la enfermedad arterial periférica, EAP. Esta enfermedad arterial periférica, como su nombre lo indica, agarra las arterias, pero más superficiales, por eso se llama periférica. Esto afecta al 15 a 20% de los sujetos mayores de 70 años, ¿no? Si entre 60 y 69 años
en la insuficiencia venosa era frecuente la varices, en la enfermedad arterial, ¿no? El 15 al 20%, ¿no?, de las personas mayores la tienen. En pacientes con enfermedad coronaria, porque la enfermedad arterial periférica también agarra no solamente a las piernas, sino todo el organismo, y en las venas también todo el organismo. Lo que estamos hablando es problema de insuficiencia circulatoria de miembros inferiores, solamente eso, no otros segmentos. Entonces, ¿por qué? Porque este es lo más frecuente. Pero en pacientes con enfermedad coronaria, es decir, la arteria que se ha tapado alrededor del corazón, la presencia de enfermedad arterial periférica en general eleva el riesgo de muerte en un 25%. ¿Por qué? Porque la arteria que se tapa puede soltar en algún momento un pedacito o un poquito de la sustancia que se han adosado y forman un coágulo que si llegan al corazón puede producir un infarto cardíaco. Si llegan al cerebro puede producir un infarto cerebral, ¿no? Y así sucesivamente en cualquier parte del organismo donde haya arterias, que generalmente en todas partes hay arterias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular de corazón y de vasos en relación a la enfermedad arterial periférica? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? En primer lugar, el tabaquismo. Sufren enfermedad arterial periférica. De cada persona que no fuma, 16 son los que tienen esta enfermedad arterial periférica. Imagínense un porcentaje bien alto. ¿Cómo el tabaco puede ir, la nicotina puede ir quemando, inflamando las arterias y la van obstruyendo, ¿no? Ustedes saben de que la nicotina no es en el tabaco la que produce el daño, sino un metabolito, es decir, cuando se degrada esta nicotina, hay un metabolito, una sustancia de degradación que se llama el benzopireno. Ese benzopireno viaja por la sangre, inflama las arterias, produciendo que esa inflamación, la grasa que normalmente deben pasar, se van quedando por la inflamación y van obstruyendo las arterias. Por eso es que es bien frecuente, los que fuman tienen problemas arteriales en una frecuencia de cada 16 fumadores, una persona normal. Y esta persona normal tiene este problema porque también tiene otros factores. De repente come mucha grasa, etcétera, ¿no? Entonces, en estas personas con tabaquismo también hay una mayor tasa de amputación y de mortalidad. Se le amputan los miembros porque llega un momento en que se gangrena, ¿no? Las personas que tienen diabetes mellitus, el riesgo de amputación es de 10 a 1. 10 personas con diabetes con relación a una persona que no es diabética, cuando tienen esta enfermedad cardiovascular de insuficiencia arterial, ¿no? Esta obstrucción arterial. ¿Por qué? Porque la persona diabética, el colesterol lo va a, digamos, se va a dosar, se va a pegar en las arterias, ¿no?, con mayor frecuencia que una persona que no es diabética. La hiperlipemia, es decir, el aumento del colesterol, de los triglicéridos también, produce una mortalidad de 8 personas que tienen hiperlipemia versus a una que no tiene hiperlipemia. ¿Por qué? Por obstrucción de la arteria, ¿no? Las personas hipertensas tienen un riesgo de 2 a 1. 2 hipertensos fallecen en relación a uno que no es hipertenso. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial, cuando sube la presión, puede soltar coágulos que recién están formándose, capas de grasa, no coágulos, sino capas de grasa en las arterias se están formando, no se han endurecido todavía con el tiempo, están bebés, digamos, y con la presión alta pasan y se llevan de encuentro, digamos, a estos depósitos de colesterol que todavía están como gelatina, no se han endurecido, y eso forma un coágulo que puede tapar el corazón, el cerebro. Por eso es que la hipertensión es más frecuente, la mortalidad cuando hay enfermedad arterial periférica. El sexo también es importante porque se desconoce la causa, pero es frecuente más en varones con grados de afectación más severa, cuando tienen isquemia crítica. Ahora vamos a ver eso. La edad también
La enfermedad arterial periférica, mientras más edad tengamos, tenemos mayor grado de obstrucción de las arterias, que es la arteriosclerosis. Un niño de 15 años ya tiene un depósito en las arterias, que están disminuyendo la luz del vaso, disminuyendo las... No tiene síntomas porque, digamos, el depósito es pequeñísimo, no obstruye las arterias. Pero conforme vayamos avanzando en años, estos depósitos, estas arterias, estos depósitos se van a ir haciendo en mayor, digamos, grosor o en mayor cantidad en las arterias, que pueden obstruirlas inclusive. Es como una cañería de esas antiguas, donde se quedaba un sarro, ¿no? Mientras la cañería era más antigua, más sarro tenía, y a veces había que cambiarla porque se habían obstruido. Es el mismo caso que ocurre en las arterias. Entonces, mientras más edad tiene, hay mayor grado de depósitos de grasa en las arterias, ¿no? Por eso es importante, aprovechamos para decir que la alimentación es capital para esto, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos, tenemos una idea que es la obstrucción, ¿no? Entonces vamos a ponerlo más claro. ¿Qué es la enfermedad arterial periférica? Es la oclusión total, es decir, taponamiento total o parcial de las arterias por depósitos de colesterol, triglicéridos, calcio, lipoproteínas, coágulos sanguíneos y otros que condicionan un insuficiente, una disminución del flujo de la sangre en las extremidades inferiores en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el colesterol es producido por las grasas, un incremento de grasas cuando como mi Kentucky, cuando como el pellejito del chancho, el pellejito del pollo. Todas esas grasas me van a hacer depósitos, se traducen en colesterol que se van a adherir a las arterias. En cambio, los triglicéridos también es el mismo tipo de grasa, es un primo hermano del colesterol, es otra grasa, pero que proviene de la ingesta de mucho azúcar y muchas harinas. La gaseosa, por ejemplo, tiene 10 cucharaditas de azúcar en cada vaso de gaseosa. Entonces eso pasa al organismo y se va a bloquear, va a producir triglicéridos que con los años van a producir obstrucciones, ¿no? O igual, se comen bastantes queques, pasteles, tortas, dulces, todo eso. La crema chantilly, por ejemplo, es un veneno para las arterias, ¿no? Entonces, todo eso produce una obstrucción mayor o menor de acuerdo a la ingesta, al tipo de estilo de vida que tenemos, ¿no? Y después viene la factura. Cuando tengan más edad comienzan los síntomas y muchas veces ya obstrucción. A veces hay que cortar las arterias y ponerle un bypass, ¿no? Bien. Síntomas de la enfermedad arterial periférica. El primer síntoma, claudicación intermitente. ¿Qué significa eso? Estoy caminando, el paciente me dice, doctor, mire, yo antes caminaba de mi casa al supermercado, eran 10 cuadras. Yo caminaba y regresaba y no tenía problemas. Pero de un tiempo a esta parte ha comenzado a adormecerse en mi pie, me dolía, y tanto es el adormecimiento y el dolor que tengo que pararme para que me pase. Y después de un rato me pasa, vuelvo a caminar, avanzo y tengo que volverme a parar porque empieza el adormecimiento y el dolor. Ese caminar y pararse y volver a empezar se llama claudicación, que es el pare, estoy claudicando, no puedo caminar, intermitente. Descanso, desaparece. Camino, me vuelve a aparecer. Eso se llama claudicación intermitente. Otro de los síntomas que ya lo dijimos, ¿no? El adormecimiento y el dolor de miembros inferiores. ¿Por qué duele? Porque casualmente hay mala irrigación y hay una circulación, que hay una respiración de la célula que se llama anaeróbica, que es la que se va a afectar. Y por eso produce dolor, ¿no? Hinchazón de pierna, también, igual que la insuficiencia venosa,
también en la arterial hay edema de pierna, igual que deja fobea, pero hay una diferencia. El pie en las extremidades está frío. Hay muchas personas, y esta es una queja frecuente, doctor, yo no sé por qué tengo los pies fríos. No tengo ninguna molestia, pero tengo el pie frío. ¿Por qué? Porque mientras las arterias se alejan del centro del cuerpo, se van haciendo más chiquititas. Y las arterias más pequeñas que tenemos en el organismo están en la punta de los dedos, tanto en manos y pies, y en la corteza cerebral. Entonces, la sangre lleva el calor. Y cuando esta arteria se va tapando, llega muy poquito sangre, está llevando muy poco calor, y por eso los pies fríos. Ese es otro signo, digamos, y síntoma, porque se ve un pie pálido y como signo y como síntoma que se siente es la frialdad. Tengo frío, me pongo medias y tengo los pies fríos. El otro síntoma, calambres. Esos calambres que de repente estamos durmiendo y nos despierta, o un calambre en el muslo o en la pantorrilla. Esos calambres son porque hay poca circulación y hay respiración anaeróbica, ya dijimos, producción de oxígeno, ¿no? Dentro del mismo organismo, sin que haya, digamos, producto de la respiración, que la sangre esté llevando el oxígeno, no, entonces producen el oxígeno de otra manera. Esto produce, digamos, ácido pirúvico, ¿no? Que produce contracción muscular y el calambre. El calambre dice, ¿sabe qué? Mi músculo no está llegando oxígeno, ¿no? Entonces hay acumulación de ácido pirúvico y comienza a contraerse el músculo. Eso es un calambre. Y después en las piernas se ven cianosis que se ponen, sobre todo a diferencia de las venas. La cianosis es oscurecimiento, ¿no? Es estrófico, pero en los pies, en la punta de los pies y en las uñas se ven moradas. ¿Por qué? Porque no está llegando la circulación ahí, porque la sangre arterial, la que lleva oxígeno, es la que llega a los pies. Y entonces las uñas, tanto de manos o de pies o de labios o de mucosas, se ponen moradas porque no está oxigenándose bien. Entonces la cianosis. Entonces, cuando hay cianosis, generalmente hay necrosis, es decir, muerte de células. Y en este caso, la necrosis, es decir, que se comienza a poner negro los dedos. Eso es necrosis, ¿no? Mientras que en la insuficiencia venosa tenemos una úlcera en la pierna, aquí tenemos en las partes distales. Y no es úlcera, sino se pone negro, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una claudicación intermitente como síntoma de arteriosclerosis. Es un bloqueo arterial por depósitos de grasa que producen una disminución del flujo de la sangre en las piernas y en los pies. Como volvemos a repetir, el paciente camina un trecho corto y se para por adormecimiento, dolor y calambres, ¿no? Entonces, vamos a ver este adormecimiento. ¿Por qué se duermen los pies? Está el origen vascular, es el origen de las arterias, cuando hay alteraciones de las arterias, pero también hay un origen de los nervios neurológicos. De los nervios no de nerviosismo, sino los nervios como estructuras, prolongaciones del sistema nervioso, ¿no? Entonces, en el origen neurológico muchas veces podemos confundirnos. Entonces dice, bueno, de origen neurológico, cuando hay alteración de la conducción nerviosa y hay adormecimientos. ¿Cuándo? Cuando comemos algo, nos intoxicamos, podemos sentir adormecimientos, que son producto de las toxinas que van viajando por el sistema nervioso. Las infecciones virales también producen lo mismo. Los nervios dañados por consumo de alcohol, tabaco, fármacos, plomo, también pueden producir pinzamiento del nervio. Cuando hay una alteración en la columna, por ejemplo, y se pincha el nervio, el ciático, también hay adormecimientos, al principio, después dolor. Patologías como esclerosis múltiple,
los neuromas tumores digamos, de fibra nerviosa. Entonces, hay otras que son en menor escala, también pueden producir eso. Pero de origen vascular, por ejemplo, también aparte de la arteriosclerosis que hemos descrito, cuando el calzado está demasiado ajustado, las posturas prolongadas, el cruzar las piernas, por ejemplo, a veces uno está con las piernas cruzadas largo rato y pues cuando se va a parar, se le adormecieron las piernas y no puede ni caminar. No me toque porque inclusive cuando toca molesta. ¿Por qué? Porque ha habido obstrucción de la arteria por el peso del miembro. Entonces, esa parte es menos irrigada y produce adormecimiento, ¿no? Otras enfermedades como la cabeza, como la arteriosclerosis, la trombosis, o sea, la obstrucción por un coágulo, problema de circulación, congelaciones leves, por ejemplo, pueden producir adormecimientos, ¿no? Vamos a pasar al otro síntoma de la enfermedad arterial periférica, que son las alteraciones, es el edema. Se hincha la pierna también. ¿Pero por qué? Por alteraciones vasculares. ¿Cómo se alteran estas arterias? Produce arteriosclerosis. Vamos a repetir, la obstrucción por depósitos de colesterol, de triglicéridos, de calcio, de fosfolípidos, de otro tipo de grasas, etcétera, ¿no? Entonces, hay alteraciones vasculares. Y anteriormente hemos hablado sobre el alcohol, el papel del alcohol, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿por qué el alcohol? ¿Qué tiene que ver con el alcohol? El alcohol más bien dilata las arterias, mejoraría. Pero ojo, que obstruye las arterias. ¿Por qué? Porque hay un tipo de grasa que se llama las pre-beta-lipoproteínas, que son las que van a obstruir la arteria. Entonces, cuando uno ve a una persona, le toma colesterol, le toma triglicéridos, y si toma alcohol, hay que dosar pre-beta-lipoproteínas para ver cómo está y hacer una predicción si va a tener problemas de circulación con los años o ya los tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué se hinchan también los pies? Por sobrepeso. Los pies soportan entre 2 y 4 veces el peso corporal en cada paso. A mayor peso, mayor esfuerzo. Entonces, se dilatan las venas, las arterias también sufren y pueden mandar trombos, coágulos y pueden obstruirse también, ¿no? Trabajar horas de pie o sentado, pero sin movimiento, también producen hinchazón de pies. También por las infecciones. ¿Una infección puede producir una hinchazón del pie? Sí. Lesiones en el pie, por ejemplo, se torcieron el tobillo, se hincha el tobillo por traumatismo, ¿no? Algunos medicamentos también hinchan los pies, por ejemplo, la cabeza, el amlodipino, generalmente, ¿no? Viene, doctor, se me hinchan los pies. Uno le examina y no ve arañas vasculares, no hay claudicación intermitente, entonces no es vena, no es arteria. El edema no es duro, sino suave, tampoco es linfa. Y uno dice, ¿y qué enfermedades tiene? Tengo hipertensión, doctor. ¿Y qué está tomando? Amlodipino. Entonces, esto es una de las causas de, edema, hinchazón de miembros inferiores, hinchazón de pies. Otras causas, el calor, sobre todo durante los meses de verano, porque hay vasodilatación, entonces el líquido, ¿no? El suero pasa, ¿no? de las arterias a los tejidos y por eso se hincha. Calzado y calcetines apretados porque limitan la circulación. Alteraciones biomecánicas por un mal equilibrio muscular y en tobillos o en pies, con aquellas personas que, tienen pie cabo o pie zambito, es decir, que tienen encorvamiento de las tibias y hace que el caminar sea un poco, bamboleante, o de repente que tienen un miembro inferior más grande que otro. Entonces todo eso va a producir hinchazón de miembros inferiores. Los pies fríos, ya dijimos, por una mala circulación, y frecuente en diabetes mellitus porque hablamos de que con la diabetes se incrementan los depósitos de colesterol y triglicéridos, ¿no? Al respecto, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, me voy a comer un pan con chancho,
ese pan con chancho que tiene sus 150 gramos de chancho, ¿no? La grasa se va a acumular en una persona que no es diabética como 1. El diabético toda la grasa la va a asimilar y la va a depositar como 7. Entonces, esa es la diferencia y por eso es de que en la diabetes mellitus lo primero que aparece pies fríos, después no se sienten los pies, ¿no? Que se llama el pie diabético, y además la circulación se obstruye en las arterias a una velocidad, volvemos a repetir, 7 veces más rápida que una persona que no es diabética. Y por lo tanto es bien frecuente por eso que tiene diabetes y se le han tenido que amputar el pie. Y no solamente el pie, han tenido que, y seguía, los médicos han controlado la infección y nada, han tenido que cortarle la rodilla y después hasta el muslo. Y muchas personas mueren, ¿no? Por eso, por mala circulación, por la gangrena que va subiendo porque las arterias más chiquitas se taparon, después las medianas hasta las grandes, ¿no? La anemia también produce pies fríos, el hipotiroidismo. Hay un problema arterial, una digamos, una contracción de las arterias sin causa aparente, que tiene una causa desconocida, es el fenómeno de Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud donde se pone, por ejemplo, inclusive medio dedo, de medio dedo hacia el lado de la mano, morados, ¿no? Otros solamente las uñas, etc. El estrés y la ansiedad produce también pies fríos, puede producir hipertensión arterial, etcétera. ¿Por qué? Porque el estrés genera catecolaminas, ¿no? Que es la adrenalina, la noradrenalina, que son sustancias vasoconstrictoras que van a contraer los vasos. Entonces hay menos irrigación, más pies fríos, ¿no? Porque llega menos sangre. La sangre, dijimos, lleva las calorías, el calor, ¿no? Al cuerpo. Igual los trastornos nerviosos que tienen el mismo efecto. Después, el quinto síntoma de la enfermedad arterial periférica, que es el calambre en miembros inferiores. ¿Qué es el calambre? Según la Real Academia Española de la Lengua, calambre es una contracción muscular involuntaria, dolorosa y de poca duración, pudiendo durar desde unos segundos hasta varios minutos, ¿no? ¿Cuáles son las causas del calambre? Primero, luego una actividad física, sobre todo no una actividad simple, sino un sobreesfuerzo en jóvenes. Entonces, cuando hay un aumento digamos, de actividad física, llega un momento que el músculo no recibe mucho el oxígeno y se va cansando. ¿Y qué hace el organismo? Uno lo va forzando más, entonces echa mano a su respiración anaeróbica, o sea, por la respiración, por la aspiración de oxígeno, de aire, va a llegar oxígeno a la sangre, que va a ir oxigenando los tejidos, y mientras más digamos, lo exijamos, va a consumir más oxígeno, hasta que llega un momento en que no es suficiente, entonces se produce la circulación anaeróbica. Y la circulación anaeróbica, que es un mecanismo de compensación ante un esfuerzo grande donde el oxígeno que lleva la sangre no es suficiente, va a producir a su vez también ácido láctico y ácido pirúvico, que son los que va a producir el calambre. Entonces, ¿qué es el calambre? Es el timbre de alarma donde nuestro organismo, nuestros músculos nos dicen, ya no puedo más. Y para que no lo sigas exigiendo, aparece el dolor, la bola en el músculo, y uno se para inmediatamente y se frota. ¿Por qué? Hasta que la sangre va llevando el oxígeno de falta y las células musculares otra vez se van relajando, pero queda dolorido porque la contracción ha sido bien fuerte, ¿no? ¿Qué otras causas de calambre? El frío y la mala circulación. El frío produce vasoconstricción, menos cantidad de sangre. Si a esa menos cantidad de sangre que llega le agregamos
que el sistema de conducción, la circulación está un poco obstruida, entonces tampoco va a llevar el oxígeno igualito, se va a producir el mecanismo anaeróbico con acúmulo de ácido láctico, de pirúvico y el calambre. Otras causas de calambre, el uso de diuréticos, sobre todo por pérdida de potasio. En la orina comenzamos a perder potasio, por eso es que los diuréticos se toman con indicación médica, ¿no? Entonces la falta de potasio va a producir también contracción muscular, calambre. Otro, diarreas frecuentes, los vómitos frecuentes, que son entidades que hacen que uno pierda bastante sodio y bastante potasio. Y entonces, como el músculo no solamente necesita el oxígeno para funcionar, sino sodio y potasio y otros electrolitos, cuando se pierde este sodio y este potasio por las diarreas frecuentes o por los vómitos frecuentes, entonces se va a producir, digamos, contracciones musculares, calambres, casualmente porque el organismo vuelve a echar a mano a este sistema de emergencia que es la oxigenación anaeróbica, que produce como consecuencia, ¿no?, el ácido láctico y ese ácido pirúvico que va a producir el mecanismo del calambre. Otras causas: mala circulación, calzado estrecho, no hay circulación, otra vez producción anaeróbica y calambre. Factor mecánico, mala pisada, entonces produce calambre. ¿Por qué? Porque este calambre es de origen neurógeno, es decir, los nervios, ¿no?, están presionados y contraen el músculo, y al contraerlo produce calambre. Otras enfermedades que producen calambre: diabetes, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, la anemia. Y dijimos, el abuso del alcohol también produce calambres, ¿no? Y el otro síntoma cardinal de la enfermedad arterial periférica viene a ser la cianosis y la necrosis. La cianosis y la necrosis. ¿Qué cosa es la cianosis? Acá sigan el punteo, es la coloración violeta, morado, hasta negro de problema de circulación. Y después de esta cianosis viene la necrosis, que es la muerte de las células, ¿no?, y se ponen negros los miembros. He tenido pacientes, por ejemplo, de que en estos casos no se opera. ¿Qué se hace? Antálgicos para el dolor y antibióticos para, digamos, la infección. Y esto, aunque parezca mentira, solito se cae. En un tiempo de más o menos 6 a 8 meses de tratamiento. ¿Y por qué no se opera? Porque si uno corta acá, hay mala circulación, va a aumentar la gangrena, va subiendo. Entonces muchas veces se prefiere que el dedo solo se caiga, pero esa es la necrosis, es la muerte, se pone negro, así como las carnes cuando se malogran se ponen negras, esa es la necrosis. Primero cianosis, después necrosis, ¿no? Entonces, este tipo de cianosis y necrosis en miembros inferiores corresponde al 95% de casos de una enfermedad arterial periférica avanzada. No todos, a Dios gracias, llegan a estos extremos, ¿no? Es un porcentaje pequeño, pero significativo. Lo otro es la tromboangeitis obliterante y la vasculitis, enfermedad de Takayasu, ¿no? Otro es la enfermedad de Raynaud, que son enfermedades raras que hacen que por, digamos, causas que todavía no se desconocen, que todavía no se conocen, se produzca una obstrucción, una vasoconstricción muchas veces, o sea, se contrae el vaso tanto que no deja irrigar y se producen estas cosas. Entonces, inflamación de la arteria es una vasculitis. Entonces se obstruye por inflamación, enfermedad de Takayasu. Tromboangeitis obliterante, que constantemente se van formando trombos, ¿no?, y se va produciendo esto, tromboangeitis obliterante, que es la enfermedad de Berger. Y la otra
que es no solamente por coágulos, no solamente por inflamación, sino por vasoconstricción que va a producir necrosis también, ¿ya? Pasamos a la tercera parte, la tercer tipo de irrigación que tenemos. Ya dijimos que nuestro sistema circulatorio, ¿no?, tiene tres tipos de vasos: las arterias, las venas y la linfa. Y hemos analizado las venas, hemos analizado las arterias, ahora vamos a ver la linfa, el sistema linfático. Mientras que las arterias llevan sangre a los tejidos y las venas recogen los desechos de lo que producen los tejidos en un sistema de canalículo de retorno que se llaman venas, el sistema linfático tiene otra característica, otra función, que no solamente son desechos, sino también es la función defensiva, como vamos a ver ahora. Entonces, la insuficiencia de este sistema linfático se traduce, digamos, en obstrucción del sistema linfático y que va a producir el linfedema. ¿Qué cosa es el linfedema? O sea, edema del sistema linfático, linfe de edema, ¿ok? Entonces es una enfermedad caracterizada por la alteración de los vasos linfáticos que dificulta el drenaje de la linfa, generalmente en una pierna o un brazo, ¿no? Entonces ese es el linfedema, es el edema de la linfa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué existe el sistema linfático?, ¿no? El vaso, el hígado, este es el vaso, el hígado, y el sistema de ganglios son las estaciones donde los gérmenes van a morir en última instancia. Entra un germen a la sangre, inmediatamente la sangre manda sus defensas, glóbulos blancos, glóbulos linfocitos, leucocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, de acuerdo al tipo de cuerpo extraño o de germen que ha entrado al organismo. Y después mandan otras, las citoquinas, etc. Todos son sistemas de defensa. ¿Pero por dónde viajan? Por un sistema de red, que es el sistema linfático. Así como la arteria tiene la sangre arterial, la vena tiene sangre venosa, o sea, la sangre arterial es roja, no viva, la sangre venosa lleva desechos, es una sangre oscura, la linfa es un líquido transparente. Entonces, este sistema linfático lleva todas las defensas hacia estos, cuarteles, ¿no? O sea, el Ministerio de Guerra, digamos, manda, que es el vaso, el timo y el hígado, manda, Ejército, Marina y Aviación, mandan por este sistema de cuarteles, por vías, a esos cuarteles que se llaman ganglios, donde también se ejercen las defensas. Entonces la sangre ya no puede, lo lleva y entra el sistema linfático y lo lleva a los ganglios. Los ganglios infartan, se vuelven grandes, por eso cada vez que hay una infección fuerte, aparecen ganglios. Pero si es más fuerte, se hincha el vaso y el hígado. Por ejemplo, la tifoidea produce hepato y esplenomegalia, es decir, aumento del hígado, aumento del vaso, aumento de ganglios, porque es una enfermedad fuerte. Entonces entran una serie de defensas. Entonces este sistema linfático es este sistema de cañería, se ha encargado de llevar las defensas del organismo a estos sistemas, a estos cuarteles, digamos, que están esparcidos en todas las partes de nuestro organismo, que se llaman ganglios. Entonces, miren qué interesante cómo es el sistema circulatorio, ¿no? Que ahora lo estamos conociendo un poquito más a profundidad. Entonces, ¿cuáles son las causas del linfedema? ¿Por qué se hincha? La mayoría de casos es por cirugía, porque un cáncer, por ejemplo, hay que extirpar los ganglios como parte del tratamiento. Ustedes saben que por los ganglios viajan también las células cancerosas y comienzan a inflamar los ganglios, saltan de un sitio, entran a la sangre, ¿no? La sangre se defiende, lo manda al sistema linfático y ahí hay
hay que cortar ganglios, ¿no? Uno dice, por ejemplo, tiene un cáncer, digamos, de seno, pero ya tiene ganglios en la axila, tiene ganglios acá, entonces ya no es un cáncer sencillo, sino que va saltando. Todavía no agarró ningún órgano, entonces hay que sacarle los ganglios. Eso puede producir, si es en la mama, eh, linfangitis de brazo, por ejemplo. Si el tumor que hay que extirpar es en el bajo vientre, hay que sacar los ganglios que son tributarios del bajo vientre, como son los ganglios de la ingle, popliteos, etcétera, ¿no? Entonces, al cortar eso, entonces el sistema linfático ya no tiene por dónde discurrir y comienza a infiltrar los tejidos y por eso se hincha, ¿no? La radioterapia para el cáncer también produce esto. El mismo cáncer, no solamente es el ganglio, sino el mismo tumor puede estar presionando una rama importante del sistema linfático y va a producir también linfedema. Las infecciones también producen linfedema porque toda infección fuerte hace que los ganglios crezcan como sistema de defensa, ¿no? El sistema de defensa es muy importante en nuestro organismo. Es más, muchos dicen, hay que darle vaso cuando están flacos, se paran enfermando, están con infección, está volando de fiebre, dale vaso. ¿Por qué? Porque el vaso está lleno de linfocitos B, ¿no? Entonces, estos linfocitos, perdón, T, B y T. Entonces, ¿qué hacen estos linfocitos? Lo tratan de matar y si no lo pueden matar, lo encapsulan ahí y no sale, está en el vaso, ya no sale a la sangre, la enfermedad pasó, pero está latente. ¿Dónde está? En la gran cárcel que es el vaso. Entonces, como tiene defensas y es una gran cárcel, es un arma de doble filo. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces en la casa? Hay que darle su sustancia de vaso. Y no saben que pueden estar metiéndose un germen, un virus, que el organismo no lo ha podido matar y que lo tiene preso. Sale y se lleva a la persona. Otras veces puede no tener eso y los linfocitos hacen su papel de defensa. Pero es una ruleta rusa. No sabes qué te va a tocar. Entonces, por eso se prefiere no comer el vaso. Entonces, eso es importante en las infecciones, evitar. El sobrepeso también causa linfedema, ¿no? El sobrepeso, porque también presiona las estructuras. La infección en las piernas, también por los ganglios, etc. La radioterapia en la pelvis también, ¿no? Pueden, digamos, no extirpar el ganglio, pero lo matan, digamos. Cáncer o metástasis ganglionar, también el mismo cáncer o la ganglio, ¿no? Otro que puede causar linfedema es el viaje en avión por la diferencia, digamos, de presiones. Si bien es cierto, hay cabina altimática, pero de todas maneras hay una diferencia que no produce problema, pero sí puede producir linfedemas. Muchos los que hemos tenido la oportunidad de viajar, digamos, en avión 8, 10, 12, 15, 20 horas, ¿qué les ha pasado? Han bajado con los pies hinchados, con los zapatos que les apretaban. Conforme han pasado los días ha bajado, ¿no? Cuando eso obstruye ese edema por diferencia de presión, cuando se obstruye puede producir linfedema. Las temperaturas extremas, también mucho frío, mucho calor, pueden producir linfedema, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prevención del linfedema? Primero, protegerse la piel. Cualquier heridita, cualquier cosa con pierna hinchada puede empeorar. Evitar lesiones, infecciones en piel. Cuidarse de cortes de los rasguños. Cuidar las heridas. Compresa fría en caso de quemadura por 15 minutos. No se pongan otra cosa. Otra prevención del linfedema. Esta prevención la hemos hecho antes para que no se confunda con la prevención de la arteria y las venas, que son casi similares, ¿no? Pero la prevención del linfedema en piernas es aparte. Por eso, observar si hay signos de flebosis, calor, dolor, rumor, dolor o tumor, o síntomas de infección, que son los signos de flebosis. Observar si hay eso para controlar rápido, porque el sistema defensivo vía linfa está en actividad y puede sufrir daño.
La ropa que no esté ajustada. Pero ustedes me dicen, sí, doctor, pero para el linfedema a mí me han recetado medias compresivas. Claro, es que las medias compresivas se aplican con presión uniforme. En cambio, la ropa ajustada, ¿no? No es uniforme. Una truza ajustada no es una truza que está ajustando todo, ¿no? Tipo faja, sino los, los bordes, digamos, que tienen elástico pueden estar presionando nada más, ¿no? Entonces pueden producir hinchazón, sí. El calor y fríos extremos causan edema, también. Por lo tanto, hay que limitar el tiempo en los jacuzzis y las saunas, ¿no? Sobre todo cuando ya tiene una determinada edad, donde el organismo no va a responder tan rápido, ¿no? Como en personas jóvenes. La dilatación y la contracción de las arterias es más lenta que en caso de jóvenes, ¿no? Tratamiento del linfedema. Primero, ejercicio. El ejercicio es muy bueno para ayudar a drenar, ¿no? La linfa. El cuidado de la piel es importante para que no vaya a ser pretexto para que aparezcan los problemas del sistema linfático. El drenaje linfático manual, que es desde la pierna, de la planta del pie a la pierna hacia arriba, frotar para que pueda, el drenaje muchas veces mejora. Medias de compresión en casos más interesantes, más, digamos, más, en grados más intensos, ¿no? Y en último lugar es la cirugía, donde se hace una derivación de un vaso linfático a otro vaso linfático que está obstruido. Por debajo de la obstrucción se hace la derivación para que siga funcionando el organismo. Hay otros que son trasplantes, digamos, de ganglios, del sistema ganglionar, etc. Entonces hay una serie de cosas, pero ese es en el último de los casos. Ahora vamos a ver cómo mejorar la circulación del pie en general, ¿no? Primero, masajes desde los dedos de pies a modo de drenaje hacia el talón y la pierna, desde los dedos de los pies, ¿no? Por la pierna, talón, por la planta del pie, talón hacia la pierna. Baños de contraste, frío, caliente, para restablecer la circulación. No digo de que sea un baño frío, frío, frío o caliente, caliente, eso hace daño. Pero si hacemos en pocos segundos pasar del frío al caliente, comenzamos a hacer gimnasia de los vasos, se dilatan, se contraen, ¿no? Para restablecer la circulación. Utilizar calzados adecuados, suaves, no ajustados, fijarse en el ancho y en el alto del empeine, porque eso también, conforme vamos avanzando, los cambios en el pie se van realizando, entonces los zapatos es preferible que sean hechos a medida. Realizar actividad física sin sobreesfuerzo, hidratarse después del ejercicio, bastante líquido, dieta saludable con alimentos ricos en potasio, en frutas y verduras. ¿Dónde hay potasio? Papa, zanahoria, ¿no? Plátano, naranja. Estirar, masajear bien los pies y trabajar su musculatura con diferentes ejercicios, levantando la pierna, bajando contra la pared para, digamos, fortalecer los músculos y mejorar la circulación. Evitar estar en la misma posición, mover los pies y piernas, dar paseos breves, intentar no cruzar las piernas por largo tiempo, ya que las femorales se van a cerrar y favorece la aparición de los problemas circulatorios. ¿Cómo mejorar también la circulación del pie? Uso de medias compresoras, ¿no? Piernas en alto. Practicar deporte, caminar, nadar, bailar, montar bicicleta o gimnasia. Todo lo que sea moverse, muévase, ¿no? ¿Cómo mejorar la circulación del pie? Mediante una dieta sana y equilibrada. Alimentos que favorecen la circulación como el palillo, la pimienta roja o cayena, el ajo, las infusiones con limón, frutas secas, verduras y frutas. Dieta baja en sal, baja en grasas y baja en harinas. Y la hidratación, que es importante, 2 litros de agua al día. El tratamiento de la insuficiencia circulatoria de miembros inferiores en general depende de la gravedad de la lesión. Hay cremas para las arañas vasculares e hidratantes de la piel, ¿no? Fármacos venotónicos, es decir, para las venas, facilitadores de la microcirculación, ¿no?
como por ejemplo facilita también la pentoxifilina, que deforma el glóbulo rojo para que pueda entrar donde normalmente se atraca, mejora la circulación. Antiagregantes plaquetarios para que no se formen coágulos. Anticoagulantes en casos mayores. Lipolíticos, es decir, cuando tenemos colesterol, triglicéridos altos, para bajar esto, ¿no? El bypass también de vasos sanguíneos, ¿no? En cuanto a la parte quirúrgica en último caso, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por hoy y vamos a pasar a las preguntas que en general, por favor, les voy a agradecer que sean relacionadas al tema, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que sean básicamente relacionadas al tema. No olviden poner su dedito hacia arriba marcando el me gusta, ¿no? Porque eso nos sirve para ver cómo estamos en la audiencia y si pueden transmitirlo factor multiplicador que pueda, digamos, mejorar, ¿no? Los conocimientos para autocuidarse. Es mucho mejor. Ahorita, con esta situación donde no hay mucha atención médica, tenemos que echar mano a lo que siempre dejamos a veces a un lado, que es la prevención. Estos conocimientos nos sirven para prevenir. Más vale un gramo de tratamiento que un gramo de prevención que un kilo de tratamiento, ¿no? Entonces, esto es importante, la prevención, cómo modificar los estilos de vida saludables. Muy bien, estamos atentos a las preguntas de ustedes. Gracias. Bueno, comenzamos con la sección de las preguntas. Aquí Ana María Segarra nos comenta: buenos días, doctor, yo sufro de varices, pero las arañitas, ¿por qué me arden? Ya. Entonces, esas arañitas vasculares que normalmente se dilatan como inicio de varices o varices no son graves, muchas veces se arden porque se han inflamado. Eso se llama arañitas vasculares con flebitis. O sea, cuando la arañita se inflama, duele. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Cremas y evitar comer, echarle en la comida ají, pimienta, cominos, todos los pimientos también, porque todo lo que sean irritantes, porque el pimiento es un tipo de ají. Uh-huh. Relacionada a esa pregunta también nos escribe Ada Consuelo y nos dice que tiene manchas moradas también en la pierna, ¿no? De forma de arañitas, y que nos consulta si es que esto es muy peligroso. Aquí lo más importante es la prevención. Tiene que entrar en un tratamiento para que pueda controlar las varices. Esos partes moradas pueden ser el inicio, digamos, de las cabezas vasculares, ¿no? Si al principio las venas chiquititas son las arañitas vasculares, cuando cogen venas más grandes, ¿no? Hacen cabezas de vena que por ahí se revienta, digamos, esa vena y producen hemorragias. Entonces hay que hacer vendaje comprensivo, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Todavía no ha salido, sino debe estar por debajo de la dermis y por eso es importante el tratamiento. Use medias elásticas antivaricosas. Hay una dieta sin condimentos, sin irritantes. Poco alcohol, poco tabaco. Si es posible, cero. Aquí en el inicio de la transmisión nos escribió Augusto García Cifuentes y nos comenta que su esposa ha tenido buenos resultados tomando el jugo de granada, que la hinchazón de sus pies ha mejorado bastante, pero aún así quiere saber tu opinión, doctor. Sí, la granada también tiene algunos antiinflamatorios que son importantes y que está bien. Me parece muy buena la pregunta y la observación, ¿no? Eso compleméntelo con, volvemos a repetir, disminución de alcohol, cigarro y irritantes, ¿no? Rosario Inés Saavedra Díaz nos pregunta si el enfriamiento de las manos es hereditario.
porque ella nos comenta que su madre lo sufre, su hijo también tiene manos frías, ella también tiene 60 años de edad y esto obviamente en invierno es mucho más pronunciado, ¿no? ¿Es Ujú. hereditario este tema de las manos frías? Si es por síndrome de Raynaud, puede tener una carga hereditaria, ¿no? Donde hay una contracción de las arterias y manos y pies fríos, ¿no? Entonces, si varios miembros de la familia están aquejados de esto, habría que descartar si realmente es una enfermedad de Raynaud o no. El cardiólogo le puede ayudar mucho en esto. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, estas manos y pies frías tienen que combatirse vasodilatando, como frotaciones, haciendo ejercicios con las manos, con los pies, moviendo, para activar la circulación. Carmen Andrade Ajá, nos consulta, una persona diabética, si se le presenta arañitas en las piernas, se oscurecen. ¿Qué es lo que debo hacer? ya Carmen. Miren, las arañas vasculares son producto de una insuficiencia circulatoria precoz, digamos, ¿no? Si se oscurecen estas arañitas vasculares, eh, lo que hay una hiperpigmentación, significa de que esas arañitas vasculares tienen tiempo, no es de ahora, ¿no? Entonces, frotaciones, cremas, ungüentos son importantes para este tipo de lesiones, ¿no? Hay sustancias que mejoran, digamos, la circulación tanto de las venas como de las arterias, ¿no? Bajo cremas. José Luciano Chávez Rodríguez nos consulta, doctor, ¿cuándo debe realizarse un ecodoppler? Ya. Generalmente el ecodoppler, hay ecodoppler arterial y venoso. Entonces, uno manda un ecodoppler cuando ve, por ejemplo, de que hay edema de miembros inferiores, cuando hay parestesia, es decir, se adormecen las piernas, cuando hay dolor, ¿no? Y uno dice, bueno, o este es arterial o este es venoso. Si es arterial, va a haber claudicación intermitente, manos, pies fríos, etc. Entonces manda un ecodoppler arterial. Cuando hay edemas, presencia de arañitas vasculares, ¿no? O cordones varicosos, uno dice entonces, o al pasar el dedo, la mano, por la pantorrilla o por debajo del muslo y encuentra cordones vasculares, puede ser varices. Entonces uno manda un ecodoppler para venas. Pero también hay problemas mixtos, que son arterio y venosos, arteriales y venosos. Entonces uno manda un ecodoppler arterial y venoso. De acuerdo a los resultados ya se da el diagnóstico, ¿no? Ese es cuando hay sintomatología. Cuando no hay sintomatología, no tiene razón un ecodoppler, ¿no? Yo soy convencido que los exámenes de laboratorio y de procedimientos se indican siempre y cuando hay para descartar una sospecha clínica. No se mandan por gusto porque en primer lugar congestionamos los sistemas de salud, en segundo lugar los costos, ¿no? Y en tercer lugar estamos, digamos, destinando recursos para algo que es trivial, ¿no? Ineta, Ineta Ciesa nos consulta, tengo arañitas y me duele mucho las piernas. Quiero saber si me hace daño el baño de agua caliente. Claro. El baño de agua caliente o el baño de agua fría, ambos hacen daño. Dúchese con agua tibia, evite estar en las saunas porque van a empeorar los cuadros, ¿ya? Mucho frío, mucho calor empeoran las varices. En cambio, el agua fría mejoran las varices. Maribel Holguín Alvarado nos dice, doctor, mi madre tiene varices y es diabética.
¿Qué cuidados debe tener ya que siempre tiene problemas de circulación? Ella está tomando Doxium en las noches. Ya. En primer lugar, hay doble riesgo acá. Primero, las varices. Y en segundo lugar, en la insuficiencia arterial periférica, que es bien frecuente en personas diabéticas. Eso en primer lugar. Segundo, el medicamento que usted acaba de nombrar es un medicamento que produce muchas veces dilatación y en las personas mayores ya hay un sarro, digamos así, en las arterias que hacen que la dilatación no se produzca, entonces es agua. Aquí lo que tenemos que darle es, para mejorar la circulación arterial sobre todo, es la pentoxifilina, que es un medicamento que tiene nombres comerciales que no vienen al caso, pero la sustancia sí, porque hace de que el glóbulo rojo se deforme, que es redondo así, se deforme para que pueda entrar donde está obstruido. Entonces, si es así, el glóbulo rojo no entra, pero si lo deformamos, entra y lleva la circulación hacia lugares donde normalmente no llegaba, ¿no? El otro son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Que son las medicinas que se toman como el ácido acetil salicílico para evitar la formación de coágulos, ¿no? Y este acetil salicílico, que tiene nombres comerciales también, se dan en pequeñas dosis, ¿ah? Porque por ahí he escuchado que me decían, no, yo tomo 2 pastillas de 100 miligramos o me compro un ácido acetil salicílico de 500 miligramos y es mejor. No, no. El ácido acetil salicílico a 500 miligramos tiene un efecto antirreumático, en primer lugar, segundo, antiinflamatorio y en tercer lugar, antipirético, que baja la fiebre. Mientras se han hecho estudios que mientras menos se disminuye la dosis de 500 miligramos hacia abajo, se han encontrado que entre 81 miligramos y 125 miligramos es, digamos, el rendimiento mejor del ácido acetil salicílico y más todavía a dosis de 85 miligramos. Entonces, 85 miligramos de ácido acetil salicílico, desaparece el efecto antirreumático, antipirético que baja la fiebre y antálgico del dolor, desaparece y aparece un efecto antitrombótico, es decir, evita que las plaquetas se junten y formen trombos y evita los infartos. Entonces, por esa razón es que el ácido acetil salicílico es muy bueno para prevenir estas consecuencias de los problemas arteriales que podamos tener a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, más se utiliza en el corazón para prevenir infartos cardíacos, pero también es importante para prevenir, digamos, infartos en miembros inferiores, en este caso que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, hay arsenal terapéutico necesario, pero hay que saber indicar. No es que este es para circulación, tómese el medicamento que usted ha nombrado, tómese el otro, tómese en la farmacia, no. Cada cosa tiene su indicación y de acuerdo a su edad. Entonces, de acuerdo a su edad, el medicamento que usted ha tomado, ha indicado, no es el mejor. Pero en una persona joven sí, porque tiene dilatación y contracción de sus arterias con mayor facilidad que una persona que ya está un poco indurada, ¿no? Las arterias, ¿no? Jesús Rojas nos dice, doctor Aguirre, hace 10 años que tengo principios de varices en la pantorrilla derecha. Fui al seguro este año y me informaron que no pasaba nada. Hago ejercicios, bailo normalmente. ¿Alguna recomendación? Sí, evitar alcohol, condimentos, ají, cigarro, que son los que empeoran este tipo de enfermedades, ¿no? Usted tiene, a Dios gracias, una varices leve que está controlada, es tipo 1, y creo que con ejercicios y con una dieta adecuada van a pasar los años y van a impedir que usted pase un grado 2, ¿no? Hay hasta 4 como hemos visto, ¿no? Pero yo creo que está
está estable. Cuando no hay una alteración hemodinámica, no duele nada, entonces simplemente con la modificación de estilo de vida saludable, más ejercicios, menos irritantes, alcohol y tabaco. Julio Valenzuela Tapia nos dice, doctor, tengo una bicicleta estacionaria, ¿la puedo utilizar para las varices? Gracias, doctor, bendiciones. Sí, Julio, lo puedes utilizar, no solamente lo puedes, lo debes utilizar. Tienes esa facilidad, haz tu bicicleta estacionaria, sobre todo en momentos donde uno no puede salir ahora, no puede salir a correr, etcétera. Entonces, eh, ya pasó, ya está pasando, digamos, entre comillas, ¿no?, el periodo de confinamiento. Y vamos a pasar a otro periodo que se llama sálvese quien pueda. Es duro decirlo, pero en este momento están abriendo los negocios, están esto, pero es más por presión económica. Médica no. Porque las personas mayores estamos en mayor riesgo que las otras poblaciones. De grupos poblacionales, perdón, ¿no? Etarios. Entonces, nos van a decir, sí, pueden hacer ejercicio, salgan. No, no. Debe salir la persona que tiene menos edad con mucho cuidado para evitar que se vaya a contagiar. Así nos digan de que en los jóvenes es menor la sintomatología, el riesgo, no sabemos, no sabemos. Este coronavirus cada día nos está enseñando cosas nuevas y están apareciendo nuevos casos, ¿no? Y se está hablando ya de varios tipos de cepa del mismo virus. Entonces unos son más virulentos, otros menos virulentos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. Entonces los ejercicios, si tiene bicicleta estacionaria, hágalo porque tiene la facilidad de hacerlo, ese ejercicio de hacerlo en casa. Igualmente hay otros ejercicios para las personas que no tienen bicicleta estacionaria, ¿no? Que es el bailar, hacer gimnasia en la casa, ¿no? Con el pie en la cama, digamos, presionar la pared para que haya fortaleza de músculo, mejorar la circulación, ¿no?, la fuerza muscular y también los movimientos articulares, etcétera. Entonces, hay posibilidades, hay, digamos, opciones que tenemos que hacer. Pero como personas mayores, no salgamos. ¿Ya? Aquí nos escribe Carmen Chung, nos dice, doctor, tengo arañitas en las piernas. ¿En el futuro se convertirán en varices? ¿Hay manera de hacer algo para que desaparezcan? ¿Ya? Empezando que las arañitas vasculares son varices, ya las tienen, pero incipientes, muy discretas, que no están alterando su vida, sus actividades de la vida diaria. Y está en usted de que eso progrese o no progrese, de acuerdo a la alimentación que lleve, haga ejercicios, volvemos a repetir, no fumar, no tomar, controlarse la diabetes si es que es diabética, controlarse la hipertensión si es hipertensa, y la alimentación, ¿no? Hay algunas cosas como el palillo, el ajo, eh, digamos la pimienta roja, que sí tienen efectos benéficos en el sistema circulatorio. Marta Salcedo nos pregunta si las varices son hereditarias. Las varices tienen cierto carácter hereditario, ¿no? Se transmiten más que todo en mujeres las varices cuando es hereditario, generalmente la tía, la prima, etcétera, ¿no? Pero también hay varices, no olvidemos de que aparecen cuando se tiene un embarazo en las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces el útero está en posición anteversión y derecha, entonces va a comprimir el peso del útero la vena safena derecha, y por esa razón es que ustedes
ven que muchas personas que están en estado tienen hinchazón de la pierna derecha, porque está comprimiendo el útero por la anteversión, digamos, la vena safena. Nos dice Juan García Arboleda. Tengo dolor para mover el dedo anular de la mano derecha, pero en el pie del mismo lado tengo adormecimiento permanente, pero sin dolor. Esos adormecimientos significan que hay problemas circulatorios, pueden ser arteriales, venosos o mixtos, de los dos. Lo que tiene que hacer es frotarse. Esos masajes de los dedos, del pie hacia la planta, el tobillo y el miembro inferior. Frotaciones, masajes para mejorar la circulación. Realizar ejercicios, ¿no? Ahora que viene el invierno, póngase medias de lana, frótese primero sus medias de lana para mantener la circulación, para que pueda mejorar y no pasar a mayores, ¿no? Violeta Acero Sánchez, ahora que también tocamos el tema de la diabetes, nos dice: doctor, todos los meses me toman prueba de diabetes en el dedo. El resultado es 100, 90 y 106. Es diabetes, pero la enfermera me dice que no. ¿Usted qué opina? Bueno, no me refiere a su edad, pero el concepto de diabetes también tiene que ver con la edad. ¿Por qué? Porque el azúcar va subiendo conforme vamos avanzando en años. Y es como un sistema de defensa que tenemos en el organismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto, cuando éramos niños, en el colegio, en la formación, para cantar el himno nacional? Y de repente veíamos un chiquito que se desmayaba. ¿Y por qué? Porque no había tomado desayuno. ¿Qué le había agarrado? Hipoglicemia. Hacemos la misma formación en personas mayores y ninguno se desmaya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una defensa del organismo para evitar las hipoglicemias. ¿Cómo? Aumentando la cantidad de glucosa que hay en sangre conforme vamos avanzando en años. Entonces, en un método de glucosa, ¿no? Que va, por ejemplo, de 60 miligramos a 90 miligramos, son los rangos normales de un análisis de glucosa, y de 90 a 120, pero vamos a poner el de 60 a 90, ya es ese método. Después de los 50 años, vamos avanzando 10 miligramos cada 10 años por encima del límite superior normal del análisis de sangre. Por ejemplo, 60-90 es los rangos normales de una glucosa. Si la persona es joven y les dosan 100, 120, ya hay diabetes ahí. O se está sospechando fuertemente de diabetes, hay que tomar una hemoglobina glicosilada, hacer otros análisis para determinar si eso o no es, o es una hiperglicemia nomás, ¿no? De repente se tomó el análisis y comió algo y se olvidó. Entonces, bueno, se hacen curva de tolerancia a la glucosa, etc. Si esta persona no tiene 30 años, sino tiene 50 años, va a tener de encima del límite superior normal de 60 a 90, el límite superior es 90, el límite inferior es 60, ¿no? En esos límites varía la glucosa normal. En el límite superior normal, que es 90, a los 50 años que tenga 90 es normal. A los 60 aumenta cada 10 años, va a tener 100, que es normal. A los 70, 110, que es normal. A los 80, 120, que es normal. A los 90, 130, que es normal. Si me dicen que le han tomado 100 y usted pasa de los 50 años, esa glucosa es normal para usted. Muchas veces cometemos el error de que vemos 130, una persona de 90 años, diabética, inmediatamente le damos la pastilla y le bajamos la batería.
La persona mayor está cansada, somnolienta, tiene frío, se siente débil. ¿Por qué? Porque no le hemos bajado la glucosa. Porque es un mecanismo normal. Con el paso de los años, aumenta el nivel de glucosa para evitar las hipoglicemias. Una caída en una persona, una fractura de cráneo, etcétera, es grave. Entonces, la naturaleza nos ha dotado a las personas que conforme vayamos avanzando en años, vaya aumentando su nivel de glucosa para evitar estos tipos y no solamente a nivel de hipoglicemia, de caídas, ¿no? Sino de funcionamientos cardíacos, etcétera. Entonces, sí, es una adaptación biológica del individuo que la glucosa tiende a subir bajo determinados parámetros, ¿no? Conforme va avanzando en años. Entonces, olvídese, mi opinión es que usted no tiene diabetes si es que tiene más de 50 años. Ujú. Hugo Sebastián Juárez Mayanga nos consulta que se le hincha el pie izquierdo y que va a comenzar a hacer ejercicios y masajes. Tiene 72 años. Ya. Es muy importante estos ejercicios y estos masajes, ¿no? Y sobre todo estos masajes, volvemos a repetir, de los pies, del dedo de los pies, la planta, hacia esto, y encima también, igual. Son masajes para drenar, para mejorar, ¿no? No fumar, no tomar y alimentación sana, predominio de frutas, de verduras, bajo de sal, ¿no? Y haga ejercicios. Me parece muy bien y llevando ese estilo de vida va a ser importante que pase a mayores, pero también le recomiendo que descarte si esos problemas que tiene son problemas mixtos, arteriovenosos o arteriales o venosos solos, ¿no? Ujú. Hilda Elis Vargas Velázquez nos dice, buenos días doctor, yo siempre desde que me acuerdo he tenido los pies fríos, pero en los últimos años estoy teniendo demasiado. ¿Usted cree que tengo que ir al médico? Claro, mire Hilda, no sé su edad, pero si es una persona mayor, sí, sí, porque esos pies fríos van a ir incrementándose cada vez más, ¿no? Tiene que observar si se pone un poco, no solamente pálidos, sino medios moraditos o rojos intensos. Entonces sí tiene que ver al médico para evitar, ¿no? De que la obstrucción cada vez se vaya haciendo mayor, ¿no? En este caso tiene que tomar hipolipemiantes, o sea, medicamentos para bajar las grasas, el colesterol, el triglicérido, activantes circulatorios, ¿no? Tipo, digamos, para que mejoren la entrada del glóbulo rojo hacia zonas donde normalmente no entran, eh, antiagregantes plaquetarios. Entonces es importante el tratamiento para evitar de que progrese. Ujú. Aurora Araki nos consulta, doctor, para la insuficiencia venosa, ¿se puede tomar Benurutón de 1 gramo, polvo para la solución oral? Sí, todos estos medicamentos que son venotónicos son importantes para mejorar el performance venoso, ¿no? Sí, puede tomarlo y tiene que ir chequeando, sobre todo dar diagnóstico, ¿no? En este caso, un Doppler venoso, un Doppler arterial podría ser de utilidad para ver en qué estadios están los problemas circulatorios que tiene usted. Ida Caldas Vara nos dice, doctor, yo tengo varices en las piernas. Quisiera saber qué puedo tomar para calmar el dolor y pesadez. Esto más se acentúa en las noches. Gracias por su respuesta. Claro, lo que tiene que hacer primero es frotaciones. Frotarse bien, bien, bien. Volvemos a repetir de los pies, de la punta de los pies, la palma, la planta, y seguir hacia arriba, hacia la rodilla,
¿no? Tanto la parte posterior con la parte anterior. Hacer ejercicios, activar la circulación de esa manera, este, tener la, digamos, realizar otros ejercicios, ¿no? Ya sea saltando, abriendo los brazos, dándose movimientos laterales, etcétera. Todos estos ejercicios van a mejorar la oxigenación de los miembros inferiores, de todo el organismo en general, ¿no? Y una alimentación rica en verduras, en frutas. Los masajes son importantes si hay un componente venoso, si ve que hay varices, arañitas vasculares, las medias elásticas antivaricosas son bien importantes, ¿no? Y evitar estar mucho rato de pie o mucho rato sentado. Y las pastillas que tiene que dar son venotónicos, ¿no? Que son estimulantes y antiinflamatorios del sistema venoso. ¿Uno con varices puede ir a un sauna? Ya. Las personas que tienen insuficiencia circulatoria, en general, deben limitar el tiempo en la sauna. Puede ir un ratito y nada más, ¿no? Es como aquellas personas que tienen problemas de hipertensión y problemas vasculares, entrar a los baños termales, por ejemplo, mucho rato, les es negativo. Entonces, no digamos que no, pero sí limitar el tiempo, entrar pero poco tiempo, ¿no? Unos 5 minutos, 10 minutos máximo y salir. Para, digamos, tener los efectos benéficos del sauna y que el sauna no sea con el tiempo un efecto contrario a lo que uno busca, ¿no? Luzmila Lucho nos dice, la hinchazón de los pies se debe a insuficiencia venosa. Soy mayor de 60 y subí de pesos. Sin diabetes. No soy hipertenso. Bien, Ludmila. Esta edema de piernas puede estar en los tres problemas de insuficiencia circulatoria en miembros superiores. Problemas linfáticos, problemas venosos y problemas arteriales. Si hay pie frío, si hay claudicación intermitente, se cansa al caminar y tiene que parar porque le duele y se le adormecen las piernas, eso puede ser arterial. Si hay arañitas vasculares, si hay cambios en las piernas de color, puede ser vena. Y si hay hinchazón, porque en los tres hay hinchazón duro, usted pone el dedo y no deja fovea, no deja marca, eso puede ser linfático. En cambio, en los otros dos, los edemas pueden ser blandos. Usted presiona y deja marca. La diferencia está en que uno es piefilia o claudicación intermitente y el otro tiene presencia de arañitas vasculares o cambios de color de la piel de la pierna. En la arterial hay problemas de la punta en los dedos. Se ponen negros, ¿no? O morados. ¿Ya? Todos cursan con edema, diferente tipo de edema, ¿no? Aquí nos escriben con relación a la grasa visceral. ¿Ya? ¿Qué alimentos ayudan a la disminución de grasa visceral? Bueno, no es una pregunta relativa al tema, ¿no? Y yo les voy a agradecer de que se centren al tema porque después nos digregamos. De todas maneras se la voy a contestar. Los alimentos que ayudan a disminución de la grasa visceral casualmente son las frutas y las verduras y las proteínas de origen vegetal. ¿Ya? Bien. Ya creo que estamos terminando las preguntas, Germán. ¿Hay más preguntas? No. A ver, aquí ya estamos casi concluyendo. Un momento. No se olviden de darle me gusta a la transmisión, que es el icono del dedito arriba, y compartir a sus amigos o familiares si es que les gustó esta charla. Y no se olviden que todos los viernes a las 10:30 de la mañana estaremos presentando diversos temas
relacionados a la salud. Gracias, Germán, está muy bien. Bien, entonces, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el próximo viernes a las 10:30. Dios mediante. Gracias. Feliz Día del Padre.